buenas tardes en este 4 de julio, Día de la Independencia, fiesta, le vamos a explicar, pero día de lluvia y de los secretos nuestros. ¿Por qué cuando llueve hay tapones per se? Hay más tapones per se. ¿Usted se acuerda? Per se, claro. Increíble la ansiedad, gracias a nuestro invitado estrella, que llegó muy temprano a pesar de los inconvenientes de tránsito. Sí. Pero ustedes tengan cuidado, porque la verdad que las vías más importantes están realmente traumatizadas. Están congestionadas. Sí, podríamos decir que como siempre, pero ¿y los drones del amigo suyo? ¿De cuál de todos? Porque yo tengo tantos amigos. El millón de amigos. Yo tengo muchos amigos, de verdad. El del director de Intran, el locuaz director de Intran. Unos drones y unos GPS. No, porque el acuerdo lo hizo el gobierno, fue con Waze, para informar sobre el tema del tránsito. Pero sabemos que cuando llueve se congestiona el tránsito por múltiples razones, y en el caso de la ciudad de Santo Domingo se congestiona aún más, primero por el tema que tenemos del manejo de los desechos sólidos, que congestionan los invernales porque tiramos la basura, por lo tanto con 2 gotas de agua que caiga, automáticamente entonces ya se llena, se inunda la ciudad. Esa es una de las razones. ¿Usted se imagina una persona escuchándonos en Berna? Cuando usted dice, es que nosotros tiramos la basura y tapamos los invernales. ¿Qué ellos pensaría? Dirán que no, que eso no es posible, que eso no tiene sentido, que eso, en su lógica no aplica. Pero en la nuestra sí, porque es normal ver el vaso a un plato, nacional dominicano en la ciudad de Santo Domingo y en cualquier otra de República Dominicana, salvo honradas excepciones. Bajar el cristal de un vehículo, no importa que sea el último modelo y del último año, bajar el cristal y tirar algo a la calle. Claro, eso no lo hacen cuando van a Estados Unidos o a cualquier otro país organizado. Pero cada regla tiene su excepción. Usted vio lo que pasó con la concejal, pero déjenme decirle. Bueno, sí, ya hicieron una carrera de motocicleta en Nueva York. Claro, sí. Y la concejal andaba exportando. Sin licencia. Sí, con un niño de 4 años y exceso de velocidad. Bueno, pero hay muchos que han justificado que la fiscal estaba sin placa. Bueno, y ¿verdad? Todavía, de hecho, los policías están pasando trabajo porque osaron en detener la fiscal. No puedo claro entender que eso. Sí. Y de hecho, tengo entendido que la Defensoría, déjeme contarle este chisme, la Defensoría Pública, que usted sabe que ese organismo está para defender para ejercer precisamente ese derecho humano que tienen las personas al derecho a la defensa, un abogado que le pague el Estado, y generalmente eso lo hacen a los delincuentes, no a la víctima. Pero aún así, aunque no les correspondía, dijeron, bueno, pues vamos a defender a los policías, ya que su institución no les está poniendo un abogado. Pues resulta que una mayor de la policía, tengo entendido del área jurídica, les conminó a que declinaran, y entonces desautorizaron a esos abogados de defensa pública, porque la Policía Nacional iba a defender a los policías que fueron sometidos a la acción de la justicia. ¿Y la presunción de inocencia? ¿Usted se ha olvidado de eso? No, pero es que no aplica la presunción de inocencia. Pero ellos fueron culpables. ¿Cómo si se las les redes ocurre? lo dicen y la sociedad... No, es que ¿cómo se les ocurre osar detener a una fiscal? Que andaba en un vehículo sin placa. No, pero es que ya ella les dijo que era fiscal. ¿Qué importa que andara con un vehículo sin placa? ¿Tú no sabes quién soy yo? Usted no sabe quién soy yo y de dónde vengo. No le tengo que enseñar carnet ni nada, y además, ¿qué importa que ande sin placa y violando la ley? No, yo soy yo. Y mis circunstancias. Pues mire, claro. 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, pero es una fecha... Estamos siendo sarcásticos. Hay gente que se toma la cosa de verdad, hay que dejarle saber. Usted se imagina que esto es un chiste, un cintillo. Esto es un chiste. Esto es un chiste. Esto lo dijo Carmen y Carmen Inver y la Mujer Seguridad. Sí. Miren, Día de la Independencia de los Estados Unidos, esa es una celebración que importa mucho a la comunidad de nacionales que reside fuera, porque es el día que más se mueven, Día de Acción de Gracias,
y 4 de julio es el día donde hay más movilidad en el extenso territorio de los Estados Unidos. Sí. Se reúne la familia, hay fuegos de artificio. Sí, incluso más que el Día de Acción de Gracias. Claro. Sí. Y el nacionalismo, el orgullo patrio. Aquí nunca hemos celebrado un 27 de febrero así, porque todavía nosotros estamos confundidos. No sabemos qué celebramos el 27 de febrero. Sí, y es bueno destacar, como usted decía, que el 4 de julio es una celebración y conmemoración. Exacto. Porque se hacen las dos cosas. Se celebra la independencia y se conmemora este evento patriótico en el que se inició la lucha contra las 13 colonias. Otra efemérides es el fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez. Sí. Aquel patriota que dijo: entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte. Claro que sí. Pero si alguien osa mancillar mi nombre, decidle que soy la bandera dominicana. Y otro acontecimiento, que usted no estaba en el mundo de los vivos y menos de la seguridad, el suicidio de don Antonio Guzmán Fernández, un hecho que marcó generaciones de dominicanos y de dominicanas. Don Antonio Guzmán Fernández, el presidente de la transformación en la República Dominicana después de los 12 años. Ese fue, quizás, usted puede mencionar un sinnúmero de errores de la administración, pero en lo que respecta a los derechos humanos, el presidente Antonio Guzmán inició la despolitización de las Fuerzas Armadas, permitió el regreso de los exiliados y abrió las puertas de las cárceles para los presos políticos. Un suicidio que estremeció la política y todos los cimientos tradicionales de la sociedad, porque ustedes saben que para la jerarquía católica los suicidas no van al cielo. Así es, así es. Y entonces se decía... Y para los protestantes tampoco. Tampoco. Claro. Y además porque todo esto fue precedido de muchas especulaciones. Recuerde que pronto ya venía el cambio de mando con personas del mismo partido, por eso no hay nada nuevo bajo el sol. Y tenían a don Antonio cercado con la amenaza de que sus familiares y él iban a ser sometidos a la acción de la justicia por haber cometido actos reñidos con la ley. Súmele a eso que don Antonio, ya se puede decir, antes no se podía decir porque no se manejaba el tema. Ah, claro, lo del tema de la depresión. De la depresión, estamos en el 1982. Y en una ocasión doña René Clan dijo: nosotros no sabíamos lo que era la depresión. Y en efecto, don Antonio estaba depresivo. En el libro más completo sobre la gestión de don Antonio y ese final, escrito por José Báez Guerrero, dice además que don Antonio había tenido una caída en la fragata. Sí. Estaba tomando alcohol, que en algunos casos deprime, y que todo esto hizo que cometiera ese acto. Fue en la madrugada, terminando el día 3, y la declaración ya de muerte fue un día como hoy, en el 1981. Hay otro dato importantísimo. ¿81 o 82? 82. Sí, 41 años. Soy yo. Sí, 41 años. 1982, porque ya estaba el relevo de Salvador Jorge Blanco. Exacto. Ya se habían ganado esas elecciones. Su periodo fue 78-82. Sí. Gracias. Otra cosa, hubo un periodo de inseguridad institucional porque don Antonio todavía no estaba declarado muerto, pero Jacobo Magluta no podía asumir la presidencia porque estaba vivo el presidente. Hasta que no se declarara muerto, exacto, no podía asumir. Y a partir de ahí vinieron los 40 días de Jacobo Magluta. De modo que mucho para recordar, para reflexionar en este caso. Claro, y a propósito de lo que usted mencionaba de doña René Clan, viuda Guzmán, que también en su participación como primera dama implementó toda la parte de la parte social del rol de la primera dama,
porque hasta ese momento habíamos tenido la participación de las hermanas del presidente no habíamos tenido Balaguer, pero no habíamos tenido el rol de la primera dama, y todavía al día de hoy tenemos esa impronta dejada por doña René, desde la visión de la solidaridad, desde el despacho de la primera dama. Otra cosa, la gestión de don Antonio Guzmán también mostró la familia. Exacto. Porque el presidente Balaguer era un hombre, aunque su familia era sagrada, pero él siempre se presentaba como el hombre solitario, que su única preocupación era conducir los destinos de la República, pero ya con don Antonio llega con doña René, con su hija, con el esposo, con el yerno, sí, con sus nietos, que hoy uno de sus nietos es director de Inespre. Sí. Eso, entonces fue un cambio realmente, claro, que hubo de la imagen presidencial. Sí, y esa imagen presidencial ha caracterizado al PRD. Sí. Sí, las familias presidenciales del PRD han sido así, familiares. E incluso cuando asume Jacobo Magluta, también Anelisa Villanueva Caló asumió una función de primera dama y de persona, de mujer de Estado con funciones. Y a propósito de Estado y de funciones, quiero mencionar algo antes de darle paso a don Néstor, que está ahí, pero no diga quién, para que la gente... Claro, para dejar el suspenso. Sí. Usted sabe aquello de cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Sí, claro. También cuando iba a llegar al puesto, me voltearon la fila. Sí. Y entonces, cuando tengo las preguntas, no sé a qué hacer, a quién hacerlas, y es un tema que sé que es de su interés. Y es que ayer no comentamos que quien ofreció las estadísticas del cambio y de los logros en seguridad ciudadana no fue el presidente, que ya tenía en dos ocasiones había presidido la reunión con el gabinete de seguridad, vamos a llamarle. No fue el ministro de Interior, no fue el director de la policía, no fue don Pepe y no fue el otro que usted dice que tiene mucho ahí. Juven. Sí, porque no se aprende el apellido. No, porque cada vez que cuando oigo Pepe, oigo Pepe. ¿Usted se acuerda de eso? Cuando oigo Juven, oigo Giuliani, entonces como que me confundo. Bueno, okay. Entonces, quien ofrece las estadísticas es el ministro de la presidencia. Él me cae muy bien. No, pero ¿por qué entonces ahora él es que ofrece las estadísticas y dice, y tenemos más? No sé. No sé, él me cae muy bien a mí. Bueno, pero si es por caer bien, eso es una frivolidad suya. Sí. Porque a Joel todo lo queremos tanto a Joel. Yo le tengo mucho aprecio. Pero él dio las estadísticas, no la dio el presidente, ni el director de la policía, ni el ministro. Ni Pepe, ni Giuliani, no. Juven. Bueno, entonces ahí aplicaría mejor lo que diría este filósofo de la calle que usted no conoce. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Bueno, y vamos a hacer una pausa, Francis, para que todos los encargados de protocolo de este grupo de comunicaciones nos hagan pasar al invitado de esta tarde. Adelante. Aquí continuamos. ¿Cuánto hemos aprendido en esta pausa secreta con los comentarios? Carolina ha aprendido mucho en segundo. Don Néstor Sánchez, yo creo que la mitad, eso es lo importante de vivir esta época. Que primero, yo no creo, este país tan chiquito, no, este país es grande ya. Entonces hay una parte de la minoría que conoce a don Néstor como sociólogo. Muchas personas pueden pensar, ¿qué? ¿Que Néstor es sociólogo? Sí, y con un hombre que participa en obras filantrópicas, que se ocupa. Pero hay otra parte que lo conoce como el hombre de Bonje. Claro. Mira cómo la miro, como ese señor es sociólogo, sabe de la vida, y hoy hemos querido disfrutar de su presencia, una persona que apreciamos mucho. No solo porque nos pone a bailar y a disfrutar la música dominicana. Como dice Nanum, no es que hay buena o mala música, hay música, la nuestra es muy buena. Néstor, si te correspondiera analizar el momento que vive la sociedad dominicana hoy, apelando a tus conocimientos y a tu vivencia, ¿cómo estamos nosotros? Estamos como dijo
Diógenes Céspedes hace 2 columnas en el periódico Hoy. Estamos como el cha-cha-cha, como alborotados. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Carmen y Carolina también. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor dirigirme a tu vasta audiencia. Es una pregunta interesante porque yo pienso que la República Dominicana está pasando de todo, absolutamente de todo. Hay toda una época generacional que está ya dando sus últimos zarpazos. Hay una nueva generación que está surgiendo con valores totalmente distintos a los nuestros. Yo cuando digo los nuestros me refiero a esa generación que comienza a desaparecer con la época de Trujillo y comienza a surgir otra nueva impronta, digamos, generacional. Una lucha de valores, valores que están tratando de imponerse hoy en día, quizás todavía no muy claramente definidos, pero en búsqueda de un sostén de otro nuevo contrato social, que es lo que se está persiguiendo. Para los que nacimos en otra generación, pertenecemos a los años 50 y 60, estamos sorprendidos y nos preguntamos cómo es posible que la República Dominicana que heredamos de nuestros padres haya finalmente terminado en lo que es hoy. Es lógico. O sea, finalmente la economía de mercado irrumpió en todos los órdenes de nuestra vida, poniéndole un precio a todo, desnaturalizando lo que fue aquella época en que el valor principal era el honor, el prestigio de la educación de una familia, para convertirla en una sociedad en donde el valor principal es el dinero. Y eso es parte de la impronta del mercado, del capitalismo. Y aquellos que no lo entienden, pues sencillamente están rezagados en cuanto a entender un poco lo que está sucediendo. Entonces yo pienso que hoy tenemos, desde cualquier punto de vista que lo vea, tú tienes cosas muy positivas, como por ejemplo un desarrollo económico o un crecimiento económico vertiginoso, una mayor diversidad y diversificación de las opciones diferentes a aquella época del azucarero y de una economía tan limitada como antes. Ahora tenemos un desarrollo turístico, construcción, industria, agricultura tecnificada, etcétera. Sin lugar a dudas, la educación ha mejorado notablemente. Si uno se pone a ver lo que fue la educación del periodo trujillista el día de hoy, medido por indicadores como, por ejemplo, número de universidades, número de escuelas, asistencia escolar, a pesar de todos los pesares que pudiéramos decir de la calidad de la enseñanza, pero sin lugar a dudas hay una mayor masificación de las oportunidades. Entonces, yo no sé si he respondido a tu pregunta, pues es una pregunta muy compleja, pero yo creo que estamos, en términos generales, si yo veo lo que fue mi niñez y lo que fue mi adolescencia, este es otro país, totalmente diferente. No tuvimos que hacer la revolución que todos añorábamos en los años 60, gracias a Dios, porque hubiéramos sufrido mucho. Hacer una revolución cuesta muchas almas, mucho sufrimiento. Sin embargo, la revolución se dio, una revolución intrasistémica. Pasamos de una economía azucarera, monocultivo, agroexportadora, a una economía altamente diversificada. Hubo muchos muertos, hubo guerra de abril, hubo asesinatos selectivos durante el periodo de Balaguer para ir pacificando el país sin ninguna necesidad. Pero hoy estamos ya en un proceso de transformación radical de nuestro país. Con nosotros adentro y viendo los cambios. Eso es, ¿sí? La economía del dulce que mencionaba don Rafael Herrera. Azúcar, sí, café y cacao. Así es. Es verdad, se ha cambiado. Ya eso cambió completamente. Decías. Bonje, ¿cómo surge Bonje? Y es una pregunta que, oye, en los últimos 15 años ha estado gravitando en mi vida y ya yo no sé ni qué decir. Fue muy sencillo, somos un grupo de amigos, 5 amigos, que no éramos músicos profesionales, éramos digamos, simpatizantes de los instrumentos musicales. Tocábamos percusión. Y nos reuníamos en un barcito en la calle Hostos a tocar percusiones, pero resulta que llegó un momento en que éramos más los músicos que los clientes. Entonces, al dueño local no le convenía tener tanto jolgorio musical y poco consumo después de todo. Entonces nos fuimos de ahí a un lugar que se llama el Callejoncito de Don Guillermo, en las inmediaciones
de las ruinas del monasterio de San Francisco. Sí. Esa es la zona. Y ahí nos sentamos a tocar y cuando vinimos a ver, había un domingo ya habían 50 gente a nuestro alrededor. Y el siguiente domingo ya habían 100, 150. Y el siguiente domingo llegó un gran músico que apreciamos mucho, de nombre Aníbal Bravo, Claro. Gran músico que nos echó una mano para orientarnos. Y ya en cuestión de un mes y medio tenemos un convito, pero un convito como de barrio, ¿verdad? Un convito. Convitos chéveres. Sí, un convito chévere, porque era un grupo mira, el grupo, los 5 todavía seguimos juntos, pero hace 15 años que estamos juntos. Que eso es excepcional, porque ya se Sí, casi supondría siempre. que se separaron, que pelearon, Sí. que había acciones, se dieron golpes. No hemos peleado, hemos sobrevivido porque no hemos peleado. Yo pienso que el pleito tiene una función, un conflicto tiene una función importante. Mira, para mantener lubricante. Sí. Un ingeniero civil, 2 ingenieros civiles, Roberto Bobadilla y Félix Báez. Un publicista y promotor cultural, Francisco El Chino Méndez. Uno de los mejores bailadores de la bolita del mundo. sin lugar a dudas, un gran sonero, sí. de los grandes soneros. No a nivel de Bonje, pero en la categoría. Una Está categoría. viendo. Un magnífico, extraordinario actor que recientemente presentó un monólogo sobre la vida de Cambumbo. Extraordinario. Franklin Soto. Y un servidor, Néstor Sánchez, que soy sociólogo, músico, qué sé yo, muchas cosas. Músico, poeta y loco, de eso todos tenemos un poco. Claro. ¿verdad? Entonces ahí surgió, comenzó un domingo, y desde hace 15 años estamos batallando en la ruina de San Francisco, domingo tras domingo. ¿Y cómo eligen el nombre de Bonje? El nombre de Bonje fue en el grupo internamente, Franklin Soto fue que lo propuso. Bonje había muerto en esos días y nosotros sentíamos un gran respeto por Bonje. De hecho, a mí me tuve la dicha, porque en ese entonces yo era asesor cultural del Club Nacional de Soneros, al que pertenecía Bonje como una figura clave. Bonje, el esposo de Chencha. De Chencha, y ahora Chencha Que tiene su Chencha, lugar. que Chencha ahora tiene su Sí, lugar allá sí. en la zona Muy oriental, bien merecido, en Santo porque Domingo es un Este. reconocimiento que ha hecho el alcalde de Sí, de a Santo bailar Domingo con Este, Chencha. Ajá. Emanuel Jiménez, Que hemos además, ido de aquí de la Z, hemos sido invitados ojalá a bailar. acepten la invitación y vayan. No, yo fui y bailé, y bailé con el alcalde, Usted claro tiene- que sí. usted tiene perfil de ser buena bailarina. En las redes está ahí. Sí, Y sí. O yo lo perfil que de le digo, bailarina. que tiene perfil de bailarina usted. Bueno, tendré que ir a Bonje. Ajá. Claro. A aprender. Bonje se baila, claro, se baila con mucho más esfuerzo que en Chencha, porque Bonje es un hoyo y ahí hay una tarima pobremente armada. El Gordo Oviedo tenía un rinconcito que ahí se podía bailar. Sí, claro que sí. Mira, pero se baila. Cuando hablas de los cambios que estamos viviendo, realmente ustedes fueron disruptivos, porque en medio de esta ciudad que perdía su encanto, ese centro hermosísimo de la ciudad, Sí. ustedes comenzaron a tocar y han logrado atraer a muchos jóvenes. Incluso a mí me consta que vienen personas de otras provincias. Y ustedes no alteraron la esencia ni de lo que tocan, ni del lugar, porque ustedes pudieron recomponer, hacer algo como si fuera un parque temático. Pero hay algo que debes contar, como todo. Ustedes tuvieron un rechazo inicial. Llamaban a los programas y decían que hacen bulla, El que esto ruido. sí. ¿Cómo lograron armonizar esa manifestación cultural nuestra que debemos defender y preservar con la inquietud del vecindario que después se ha integrado, ¿no? Claro. Mire, realmente, para ser franco, nosotros no teníamos un proyecto definido, así yo creo que los proyectos, por más que se definan, la realidad es que cambian los proyectos y van definiendo el proyecto. Y en nuestro caso, fue la gente la que empezó a demandar el tipo de música que quería escuchar. Y pusimos el oído, como dice un cliché, en el corazón del pueblo. Lo usan mucho los políticos, por un lado. Por otro lado, era lógico pensar que la comunidad iba a tener rechazo, porque es un barrio... toda la zona alta de la zona colonial es la única parte que no ha sufrido el impacto de la gentrificación, que es el proceso de expulsión
de personas por impacto de las inversiones turísticas. Entonces, la parte alta de la ciudad, cuando me refiero a la parte alta, estoy hablando de San Antón, Santa Bárbara, San Miguel, toda la zona alta, a la que corresponde precisamente la ruina de San Francisco, está integrada por familias que viven de hace siglos ahí. Son descendientes, su inmensa mayoría, de españoles. Hay una población blanca muy grande, de las Canarias, canarios, por supuesto, los que formaron prácticamente el San Carlos y parte de Santo Domingo. Entonces esta gente ya están viejitos, están poniendo viejitos. Bueno, todos nos estamos poniendo viejitos de alguna manera. Ley de vida. Y con mucha dignidad, sí. Además. Vieron que ya sus hijos no los visitaban los domingos, que era el día de descanso, ni los nietos tampoco. Entonces no se enfrentaron. Hicieron grupos organizados, nos demandaron inclusive en la fiscalía. Sí. Tuvimos que asistir a la fiscalía varias veces. Una de las demandas fue muy bochornosa porque nos acusaron de que ahí se distribuía droga y una cosa. Los recursos que siempre se utilizan. No, y para darle peso al asunto, porque claro, si era por la música para solamente, y más estos muchachos tan dignos, entonces claro. le metieron el asunto de la droga. Pero lo que la gente no sabe es que cuando nosotros llegamos a esa zona, esa era una zona controlada por el narcotráfico, la prostitución y la trata de blancas. Ahí no se paraba nadie. Y de a las 6 de la noche en adelante, el que iba a tomarse una foto en la ruina de San Francisco, bueno, le robaban la cámara y tal vez otra cosa más, hasta la voluntad. Yo recuerdo un día que nos invitó la Asociación de Padres de Santa Bárbara a dar un concierto, y una hora antes del concierto mataron a un muchacho de una puñalada. Y se lo escondieron para que el concierto se pudiera dar. Es decir, ya hasta la muerte era algo tan habitual que se podía morir una persona y a media hora después se podía bailar un son, ¿entiendes? Porque la gente estaba acostumbrada. Hoy en día, después de 15 años, esto es una de las zonas turísticas de mayor importancia en la zona. Una marca ciudad. Sí, claro. La venden así. Se ha reverdecido y ha rejuvenecido una economía local de escala en la zona, con colmados, con ventas de pasteles en hoja de la señora, ventas de todo tipo. Es decir, que ha habido también una mejora económica de la gente. La gente se siente dignificada. Y segura en esa zona, por lo menos en ese momento, y los colmados se han adecuado al público que va. Vamos a un asunto más ya formal. ¿Armonizaron ustedes con el vecindario? Sí, sin lugar a dudas. Después de muchas luchas, una vez hicieron un piquete, se presentó un grupo organizado. Y como teníamos unos baños portátiles, ¿sabes lo que hacían? Rompían el toilet del baño, el inodoro, para que saliera los desperdicios y se regara por toda la parte baja donde se sentaba la gente. Había que aceptar eso. En una ocasión nos hicieron un piquete con pancartas, y yo lo que hice fue que invité a un representante de los querellantes para que subiera a tarima y explicaran sus razones, de tal suerte que pudiéramos tener un intercambio en el mejor ejercicio de una democracia plural y participativa. Pero no quisieron. Entonces ahí se comenzó a debilitarse el movimiento y la resistencia. Invitábamos a todos los comunitarios y los sentábamos en primer plano, y ellos se fueron dando cuenta de que la ciudad necesitaba también un evento masivo, que fuera, además de aglutinar mucha gente, que fuera decente, que utilizara un lenguaje respetuoso, que no fueran palabras soeces como suelen hacer los que manejan ese tipo de eventos de tarima, así le llamamos. Néstor, ¿y una vez ustedes tuvieron problemas con las autoridades locales, con alguien de la alcaldía? ¿O fue que llevaron las quejas ahí a la alcaldía? Llevaron las quejas. Y siempre hay muchos francotiradores, que tuvimos también problemas, inclusive con militares. En una ocasión, un militar nos clausuró el evento con más de 1.500 personas reunidas. Pudimos neutralizar, también llamando amigos en altas esferas del mundo político, que dieron una contraorden y liberaron el espacio. Pero él sencillamente dijo, aquí no,
una clara actitud de ese... Increíble, un sitio que ahí van diplomáticos, políticos, es un termómetro social y político. De la percusión, ¿cómo pasaron a los otros instrumentos? Y además, ¿dónde estaba el dinero? Pero dice Francis que tenemos que hacer una pausa para regresar con esos detalles. Entonces, de los instrumentos de percusión, del can, de un refresco, ¿cómo comienzan a adquirir instrumentos? También el sonido, las bocinas, el transporte. ¿Cómo fue eso? Bueno, mencioné a Aníbal Bravo. Aníbal Bravo fue un parteaguas para nosotros, porque Aníbal, además de compositor, es un excelente guitarrista, es un gran músico, pianista. Y él nos conectó con un bajista, y ese bajista un día nos sugirió que por qué no incorporábamos una trompeta, porque el tipo de música que hacíamos... ¿Pero por qué? ¿Por amor? ¿Por complicidad melómana? Sí, no, nosotros entre el grupo Los Cinco cubríamos todos los gastos domingo tras domingo de lo que se hacía. Sí, pero esa colaboración, porque a los músicos amigos de ustedes les gustaba lo que estaba pasando. Porque además se dieron cuenta que la ciudad necesitaba algo, la gente estaba necesitada. Carmen y Carolina, ¿verdad? En menos de un mes habían ya 1,000 personas reunidas todos los domingos. Nosotros ya no podíamos estar con puro bongo y pura tamborita. Había que tener un bajo, un piano, una trompeta. Y cuando venimos a ver teníamos un combo ya de 6, 7 instrumentistas. Y un frente también de cantar. Los frentes eran más, había más cantantes que músicos también, porque la gente llegaba a cantar. Y sin darnos cuenta comenzamos ya con la idea de que hay que meter una trompeta, un saxofón, un trombón. Y hoy en día tenemos una banda de 16 músicos, armada full. Y el Bonje se ha convertido, como tú señalabas al principio, en una especie como de escuela dominical, que van muchos jóvenes a tocar trombón. Lo ponemos en la parte de atrás, detrás de los instrumentistas ya de conservatorio, porque ya tenemos músicos ya formados, para que vayan aprendiendo. Y muchos de esos muchachos van ocupando el lugar de los digamos, los originales, cuando no pueden asistir o cuando se van. Hemos tenido fallecimientos. Es una orquesta que ya cuenta como con 4 o 5 músicos que han fallecido. Después de 15 años, obviamente la gente se muere, ¿no? De alguna manera, y estamos todos condenados a eso. A veces uno cree que no. Carolina. Pero la subsistencia, el financiamiento. Bueno, inicialmente éramos nosotros los que parábamos, hasta que finalmente el evento fue tomando mayor auge y hablamos con el Ministerio de Turismo. Okay. Entonces el turismo comenzó a financiarnos todo el evento, incluyendo luces, sonidos y músicos. ¿A pagarle un salario? Sí, con salario, claro. No, hoy en día ya es un evento formal, o sea, ya hoy también tenemos el apoyo, afortunadamente en este año, de Banreservas. Sí, porque las personas no tienen que pagar para ver el espectáculo. No tienen que pagar. Lo que sí pagan son 30 pesos por la silla. Sí. Porque eso... pero el que quiere sentarse. Pero eso es opcional. Tampoco no tienen que comprar bebidas ni nada. La mayoría de la gente trae su neverita llena de hielo con su trago y se sientan con la familia a disfrutar plenamente. Vaya a celebrar sus 30 años allá. Que eso es algo interesante. Gracias. Lo que habrá que ver si Esteban quiere ir, porque mi profesor de son es Esteban, acá de la Z. Ajá. Sí, Esteban promueve ese tipo de música. Ah, qué bueno. Oye, ese tipo de música. Mira, aquí dicen, ¿cómo entonces, si tienen patrocinio oficial, ustedes también fungen como una orquesta, que si hay una boda, un cumpleaños, se puede contratar? Y eso pero eso está bien. Es muy sencillo. Una orquesta no se puede mantener con un evento dominical. Además, eso dice aquí. Lo que recibimos del ministerio, muy generoso, no cubre solamente los gastos básicos. Entonces, Bonje ha tenido tanta presencia y tanto digamos, tanta difusión, que nos hemos convertido también en una orquesta, si quieres, pero así, disponible para bailes y para todo tipo de eventos. Yo iba a decir comercial, pero sí, es una forma también de verlo. Pero con su estilo. Comercializado. Su estilo. Además, la selección que ustedes tienen. Yo pienso que eso es una resistencia. Así mismo. Para convertirse en una muralla, un parteaguas, así como el de Aníbal, y saber que nosotros tenemos en toda la región música más que suficiente
para aprender, escuchar. Nos queda mucho por aprender todavía, ¿eh? Claro. Y por bailar. Sí, mira, el repertorio, si me permite, el repertorio que tenemos, siempre al principio fue un repertorio clásico. Es decir, se está perdiendo la referencia de los buenos y grandes compositores dominicanos, de los grandes merengues, de los grandes boleristas cubanos, de los grandes soneros cubanos, de la bomba y la plena de Puerto Rico. La estamos perdiendo. Entonces, prácticamente tú conectas con la radio. En la radio lo que hay es música urbana, 80% de lo que está pasando. Nosotros nos hemos constituido una especie como de un banco de información, un banco de datos. Si quieres verlo como un museo antropomusical, sí. ¿entiendes? Para preservar esas canciones. Y yo recuerdo que en una ocasión me preguntaron, Néstor, ¿y cuál es el tema más reciente que ustedes tienen? Y dije, bueno, de Luis Alberti, sí. Fiesta. Como el último de Alberti, Beethoven, una historia que me 1937. hacían Sí. siempre. Y ella profesó, o sea, lo hacemos a propósito. Claro. Para recuperar el gran pentagrama musical, vamos a llamarlo así, del Caribe. Y dignificar la música. Y a, porque decían que eran propósito, y a populares. propósito de eso, ¿cómo es la audiencia, los grupos etarios de la audiencia? Etariamente, o sea, segmentado en todas las posibilidades generacionales. Inclusive el domingo me tomé una foto con una señora de 95 años que fue a dura prueba, se sentó, se estaba tomando su cerveza. Sí, porque eso es como una media colina, es como media Ajá. colina. Sí, claro, desciende. Y eso crea un problema también de ambientación porque el microclima es pesado en la época de verano. Ah, bueno. Desde el punto de vista social, policlasista totalmente. Eso ahí está están todos los estratos sociales que ha habido y por haber. Desde el punto de vista político, bueno, pues un crisol político. Ahí van los reformistas, los PRMistas, los comunistas, que son cada vez menos. Sí, sí, ya no hay de En fin. izquierda. ni Que de eso derecha. ustedes también lo han logrado, así como han Qué mantenido esa armonía entre ustedes, con pleitos incluidos. Yo creo que la armonía se mantiene con pleitos. Pero claro. Bueno, es que para que haya buena música se necesita La armonía. capacidad de resolver los conflictos te da permanencia. El Sí. conflicto social tiene una función también. El conflicto, en el momento más álgido del conflicto, que parecería disolver un grupo, los aúpa, los une y los fortalece cuando Sí. llegan a resolverlo. Entonces, el conflicto es necesario para fortalecer la relación Sí. de pareja o grupal o como quiera, ¿no? No se puede vivir con ilusiones de que todo es bonito. Y gran parte del método que hemos ido formando para mantener 15 años a la agrupación es precisamente enfrentar los problemas cuando surgen, problemas que tienen que ver con personalidades. ¿Y han tocado ustedes disgustados? ¿Disgustados? ¿Ustedes peleando han tocado? Claro, por supuesto. Ah, eso bueno, no sería lo normal. personal no tiene que ver con lo profesional. Pero tú sabes que la música es un calmante. Yo recuerdo aquella frase que salía en los periódicos, se llamaba la risa, Remedio infalible, claro. La música es el mejor remedio para calmar el alma. ¿De dónde viene? No, pero hay un detalle. Néstor explica los temas. Puede ser en la fiesta más que tú estés en lo tuyo hasta allá y él te va explicando el sancocho prieto, entonces te dice el origen del sancocho prieto, cómo. Entonces es una escuela musical también. Así es. ¿Quién se inventó eso? ¿Tú quisiste crearlo así? Yo tengo una deformación. Yo fui profesor universitario en México, donde me gradué, 12 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en México yo tenía también una agrupación musical, pero allá era de jazz merengue. Entonces yo tuve la oportunidad de introducir el merengue mucho antes que Wilfrido Vargas llegara allá con el perrito y con el africano y todo eso. Entonces, el grupo de nosotros lo que hacía era precisamente conciertos didácticos. Entonces, cuando se me da la oportunidad de armar, del grupo armar el proyecto Bonje, una de las cosas que siempre teníamos claro era que no iba a ser sencillamente un ventú para alegrar, que tiene toda la razón del mundo, pero también para informar y para educar a la gente. Y hay tanta información que se pierde detrás de una canción que incluye composición, arreglo,
contexto social y político en el que se crea la canción para que la gente la entienda mejor. Y entonces crear como que es darle información para que se aprecie más la música como tal. Bueno, esta emisora tiene la particularidad que tiene una audiencia impresionante, que llega a todo el territorio nacional, pero también fuera del país. Entonces, habrá personas que no han ido a Bonje o que no saben qué es el concepto. Entonces, y que lo están descubriendo hoy en este programa por primera vez. Entonces, cuando vengan a Santo Domingo, ¿qué van a encontrar ahí? O sea, ¿qué es Bonje? ¿Y a qué hora empieza? ¿Qué día pueden ir? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo funciona eso? Mira, definirlo es difícil. Para mí es una retreta. La retreta era un domingo. Tú ibas el domingo al parque y tocaba una banda musical. Okay. Y la gente caminaba alrededor del parque, las mujeres, los jóvenes se enamoraban. Los viejos se tomaban su traguito, las familias se acercaban entre sí, danzón, algunos bailaban, se tocaba danzón, se tocaba merengue. Es una especie como de recreación de lo que fue la retreta en los años 30 y 40. ¿Eso es qué días? ¿A partir de qué hora? Claro, ahora está en la zona colonial, justo en la entrada del segundo edificio monumental arquitectónico colonial más importante, que son las ruinas del monasterio de San Francisco, donde originalmente estuvo la congregación de los franciscanos en la época colonial. Desde 6 de la tarde a 10 de la noche, todos los domingos, truene, llueve o relampague. Solamente 2 situaciones no se eliminan. Primero, la lluvia, no se puede porque es al aire libre, o el fallecimiento de algún comunitario que por respeto lo suspendemos. Claro. Okay. Néstor, ¿de dónde viene esa vocación musical tuya y ese conocimiento, ya a ti como Néstor Sánchez, ese conocimiento de la música dominicana y música antillana? Claro. Porque es importante rescatar los géneros de las Antillas de la región. Yo provengo de una familia de músicos, pero músicos clásicos. Mi tío, Rafael Sánchez Estero, claro, fue un tenor lírico dominicano de la mayor valía, ¿no? Mi padre, el ingeniero Néstor Sánchez Estero, era pianista. Y tengo la tía, hermana de ambos, Corín Sánchez Estero, que era pianista concertista, compositora de una de las quisqueyas más hermosas. Entonces yo nací en el mundo clásico. Mi tío me veía siempre con una tamborita, Sánchez Estero. Este muchacho y le decía a mi padre que tuviera mucho cuidado con Néstor. Porque parecía que iba a ser un bachatero, y en el mundo de una familia clásica, un bachatero es una ofensa. Entonces mi papá nací en ese mundo, pero me encantaba la música popular, porque mi padre y mi madre también eran bailarines. Él no fue gran bailarín, pero un gran conocedor del bolero, sobre todo. Entonces ahí nació ese interés. Pero la parte merenguera, eso viene. Yo viví en Puerto Rico en los años 60, porque fuimos exiliados. Mi padre fue exiliado en la época de Trujillo, estuvo en la 40, el viejo, el pobre, y nos sacaron la CNUR a vivir a Puerto Rico. Y en Puerto Rico yo empecé a conocer lo que era la salsa en aquel entonces, que era Puerto Rico era uno de los grandes, y Cuba, de los grandes pilares. Cuando ya fui a México, entonces en México ya yo me involucré con el submundo de la canción protesta y comencé como percusionista a acompañar a grandes luminarias, a Oscar Chávez, a Guadalupe Pineda, a Tania Libertad, la peruana. Pero las estrellas. Sí, a Guadalupe Pineda, estupenda Guadalupe Pineda. Muy buena. Sí. Bueno, en fin, y hice mis pininos en la percusión y los acompañé mucho a esos muchachos. Entonces ahí ya entré en la parte de la música de protesta, de la llamada canción protesta en aquella época, hasta que llegué a Santo Domingo después de 15 años vivir en México y conocí a muchos músicos. Yo fui músico del grupo El Convocán de los socios en el Club Arroyo Hondo, formé parte del Club Nacional de Soneros y me fui involucrando en el son. Y con el son ahí descubrí un mundo fascinante, rítmico, una polirritmia impresionante, unas letras maravillosas y sobre todo un gusto al bailar,
que tienen los soneros extraordinarios. Yo también soy más o menos bailarín. Mi esposa es una bailarina consagrada, aunque no. Más o menos bailarín. Aunque no estudió. Mira, cuando mencionas México, quizás muchas personas ignoren que en México hay, sobre todo en la parte de Veracruz, un culto al son y al danzón. Y a pesar de los problemas en Cuba, ellos van a Santiago de Cuba año tras año a bailar en la calle, danzón, pero y jóvenes, para que Carolina te preguntaba de los grupos etarios, jóvenes cultivan la danza, el baile. Bueno, dos grandes luminarias del danzón, Acerina y su danzonera, hizo su carrera en México. Y el gran maestro del danzón, que fue Dámaso Pérez Prado, cubano, se radicó en México, y en México fue que hizo toda su producción musical. Porque México siempre ha sido un crisol musical, siempre ha sido como el hermano mayor. Uh-huh. Y los cubanos que tenían proximidad con Yucatán, con la parte del suroeste mexicano, viajaban con mucha frecuencia a Yucatán, tocaban en Yucatán, y hubo una transferencia de información entre Cuba y Yucatán, al punto tal que en México se conoció el bolero muchísimo antes que el resto de América, y se confundió o se mezcló con formas locales, y salió un bolero yucateco lindísimo. Recordemos a Guti Cárdenas, uno de los grandes maestros de la bolerística mexicana en los años 30 y 40. Cuando tenemos invitado así, uno no quiere obedecer a Francis. Claro. Él tiene una pequeña pausa ya serio? En serio. Regresamos de inmediato. No es mío. Continuamos con don Néstor Sánchez, y sé que hay una persona que me va a decir, pero pregúntale lo de la mulatona, que para mí es una opereta, porque todo eso tiene un desarrollo, y ahora me has dicho que sin ella, sin Gloria y sin ti, tienes que oír una versión para ganar la apuesta. Entonces, ¿piensas que nosotros tenemos composiciones suficientes para competir con México, con Cuba y con Puerto Rico? En el renglón de merengue, sin lugar a dudas, somos dominantes. Claro, en el renglón de boleros, yo diría que México y Cuba llevan la ventaja. En el renglón de son, guaracha, los cubanos, sin lugar a dudas. Sí. Inclusive más al sur, si vamos al samba brasileño, pues obviamente. Pero yo diría que tenemos una fuerte oferta o producción también de boleros muy importante. No tanto de guaracha, nosotros no somos tan guaracheros. Fíjate que los grandes músicos dominicanos han sido saxofonistas en su inmensa mayoría. ¿Por qué? Porque el saxofón es el instrumento de viento que acompaña el merengue como tal, mientras que los grandes trompetistas del Caribe son los cubanos, porque la trompeta es el instrumento base del son como tal. Pero para ser franco, o sea, en boleros, Cuba y México van a la par. Probablemente los mexicanos tengan un poco más que los cubanos, porque tuvieron la época de oro del bolero de México, cuando estaban los Panchos, los Tres Haces, etcétera, que fue un periodo de esplendor de bolero con Pedro Vargas, Agustín Lara, etcétera. Y los cubanos no tuvieron tuvieron más compositores que cantantes como tal. Los cubanos se fueron más por el lado del son como tal. ¿Cómo gestiona Néstor y Bonje? Porque supongo que en estos 15 años mucha gente no le dice Néstor, le dice Bonje. A veces me va llamando un Néstor. Digo, señor Bonje. Y además, te voy a hacer una anécdota. Estaba yo haciendo fila en la embajada americana para conseguir visa. Y estoy en la fila esperando ahí, como todo buen ciudadano, buscando visa para un sueño, era una cosa. Claro. Cuando de repente oigo, yo no entendí. Yo no entendí. Y de repente era señor Bonje, el cónsul americano. Señor Bonje, pero yo no entendía porque lo decía en español americanizado. Claro. Entonces digo, sí, usted, venga. Entonces me pasó la fila y me puso en el primer lugar y comenzó a sellar papeles. Ya me conocía y decía, no, esta persona no tiene por qué ser negada. Claro. Señor Bonje. Señor Bonje. Todo el frente a nosotros, que somos 5, con personalidades todas muy diferentes. Cada quien tiene su arraigo y que ha creado su
su claque, ¿verdad? En el caso mío, tal vez por el hecho que soy quizás el más viejo de todos, el más añejo, déjenme corregir. El añejo es muy bueno. Es muy bueno, riquísimo. Y sin hielo mejor todavía. Claro. Y por el hecho de que, como soy sociólogo, pues tengo la más facilidad para hablar que los demás que tuvieron otras profesiones que eran más técnicas, entonces no pudieron cultivar, pero ya todos se han convertido en grandes oradores y ya por la exposición en público, pues ha creado ya una agrupación que es interesante porque hablan, la gente habla. Las orquestas dominicanas no hablan. No, para nada. Las orquestas dominicanas tocan. Bueno, a excepción de Sergio. Bueno, pero ya ese Sergio es él. Mira, se nos queda Sergio, sí. Sí. Mucho habla Sergio. Sí, de más. Y a propósito de la mulatona, y te lo dejo de tarea, ahí le mandan a decir que tienes que oír la versión de Rafaelito Martínez para que veas para que oigas lo que yo estoy diciendo. Y es cierto. Y ¿Qué dice? ¿Quisqueya? Mireya. Mireya. Sí. Y es cierto lo que dice Néstor y me parece muy pertinente y muy una muestra de camaradería y de respeto a sus compañeros. Cada uno tiene un perfil y unos seguidores. Y me encantó que mencionaste de refilón el caso de esta extraordinaria interpretación de Cambumbo que hizo Franklin. Aquello es extraordinario. Pero ya llegó el gobierno, no el tuyo, ni el mío, ni de Carolina, pero ahí está iluminada con su gente. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias. Es excelente. La verdad que pasó una tarde muy agradable. ¿Usted gracias, ve? Carmen, gracias, Carolina. Gracias. Y gracias al público que me soportó. Sí. Hasta mañana.